Génesis, capítulo 18, versículo 19. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Cuando estemos listos nos ponemos de pie, hermanos. Versículo 19. Dice, leamos todos juntos este versículo, hermanos. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Vamos a dar paso al libro de Efesios también. Vamos a buscar entonces también el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículos 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. También juntos demos lectura a esta porción. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Escuchemos la predicación. Amado pastor, el tiempo es suyo. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga abundantemente. Ya vamos avanzando con los temas de pastoreando el corazón del niño, que también lo aplicamos no solamente para con el niño, sino realmente lo aplicamos para todas aquellas personas que Dios pone a nuestro cargo, ¿no? Hay personas, hay amigos que están a nuestro cargo, vecinos, hermanos, y digo a nuestro cargo no porque alguien nos los haya encargado físicamente, una persona, sino porque Dios mismo nos encargó a nuestro prójimo. ¿No así dijo Jesús? Resumiendo la ley, Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás a Dios, ¿no? Entonces, dentro del amor, recuerden que el apóstol Pablo, cuando habla acerca del amor, dice que el amor es benigno. ¿Qué significa que el amor sea benigno? Bueno, positivo. El amor, dice, no es jactacioso. No se jacta, ¿no? De los demás, de las cosas. El amor no es pendenciero. Pleitero, pues, peleonero. O sea, los que se aman no se pelean. Y no se pelean, ¿por qué? Porque se aman. Y si se pelean, ay, oye, se te está olvidando que tú dijiste que ibas a amar, ¿no? Porque acuérdense que hemos aprendido que el amor es una decisión. El amor no es una emoción, porque las emociones cambian, pero el amor no cambia. El amor también no deja de ser, porque porque amor es Dios, y Dios es eterno. Así que el amor nunca deja de ser. Entonces, hermanos, fíjense que he estado meditando en una historia que tiene que ver con este tema del día de hoy. Estamos ya hablando de la mentoría. Miren, el primer tema que vimos fue llegando al corazón del problema. O sea, descubrimos que todos los niños necesitan a Cristo.
descubrimos que un niño está inclinado al pecado por la naturaleza caída que Adán y Eva nos heredaron. Así que un niño pequeño de 5 o 6 años que corre, es travieso, saca la lengua, hace muchas travesuras, y que a veces para nosotros es gracioso, ¿no? Que le pega a sus compañeritos, que le pega a sus hermanos, que es irrespetuoso con su padre, que habla de manera grosera. Hasta uno se ríe, porque uno piensa, el niño es inocente, no sabe lo que dice y no sabe lo que hace. Y sí, es inocente, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, pero trae una herencia que es el pecado natural. Así que no es tan inocente. Es inocente porque su cerebro, su discernimiento aún no ha madurado. Por eso él no mide las consecuencias aún, lo hará algún día, pero es culpable porque está inclinado al pecado y proviene de otro pecador. O sea, provenimos de Adán y de Eva, y por lo tanto el niño necesita también a Cristo. También el niño necesita a Cristo. A veces los niños actúan y no saben por qué lo hacen, simplemente lo hacen por hacer. Hay que explicarles, ¿no? Pero ese explicarles, ese es el tercer tema. El segundo tema que vimos el día de hoy, ¿recuerdan cuál fue? Digo, el día de hoy, que vimos ya en esta serie. El primero es llegando al corazón del problema. El segundo, que tiene que ver con la conducta. El segundo tiene que ver con la conducta, o sea, influencias que moldean. Entonces el primer punto lo tenemos que tener en la mente, porque estamos criando a nuestros hijos, pero también estamos criando hijos espirituales, ¿no? Hijos espirituales. ¿Mandé? Formarlos cristianamente desde ahorita. Bueno, el tercer tema, ahora sí, el tercer tema, debemos dirigir. Recuerden, debemos de llegar al corazón del problema. El niño necesita a Cristo. Segundo, no podemos esconderlo de las influencias, pero es evidente que las influencias también moldean. Así que, por más que nosotros nos esforcemos en guardar al niño, en que no vea películas que puedan pervertir su mente o su corazón, no los podemos guardar de la escuela. Ni siquiera dijimos que podemos ocultarlos en una escuela cristiana, ¿no? Porque las escuelas cristianas también son dirigidas por humanos, y los humanos todos son caídos y pecadores y inclinados al pecado. Todos pelean con eso, todos peleamos con esas inclinaciones al mal. Por eso entonces lo que debemos hacer en tercer tema es dirigirlos. Hablamos del barco que no tiene timón, no tiene remos, pero se dirige por velas, es un barco de velas. No sabemos por dónde viene el viento, solo sopla, y puede soplar del norte, del sur, del este, y se pueden combinar y hacerse huracanes, ¿no? Y pobre barquito. La pregunta que nos hacíamos, entonces, ¿cómo dirigen ese barco? Si no hay timón, si no hay remo, ¿cómo lo dirigen? Dijimos que a través de las velas. El viento no lo podemos controlar, o sea, las circunstancias no las vamos a poder controlar, no todas, algunas sí. Las experiencias que nuestros hijos a diario van a tener, tanto hijos espirituales como hijos en la carne, no los vamos a poder estar guardando en una vitrinita, ¿no? Y en verdad, hermanos, que un niño natural, nuestro hijo carnal, es tan delicado y necesita una dirección como nuestro hijo espiritual también, de verdad. Igual que el hijo natural inclinado a la desobediencia, a rezongar, al mal,
No debemos olvidar que nuestro hijo espiritual viene saliendo de ahí y que le va a costar mucho trabajo, como a nosotros nos ha costado madurar, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Si a nosotros no hubo quien nos ayudara, recordemos cuán difícil fue. Porque ciertamente en lugar de ayudarnos hubo malos padres que, ¿sí o no, ya? En lugar de motivarnos, nos desmotivaban. Entonces recordemos eso y también tenemos que aplicar eso. Entonces tenemos que dirigir, explicarle a nuestros hijos lo que está pasando, ¿no? Si se están drogando allá afuera, explicarles por qué lo hacen, para que nuestro hijo, cuando esté expuesto a eso, entienda, sepa y pueda tomar una decisión, aun cuando nosotros no estemos. Pero tenemos que darles una correcta dirección, porque de lo contrario, alguien más le dará dirección. Y quizás, hermano Alfredo, no sea la correcta, y ahí hay que temer. De ahí entonces saltamos al tema siguiente. Nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha delegado una autoridad y todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Pero bueno, antes de llegar ahí, les decía que he estado meditando mucho en una historia de la Biblia que tiene que ver mucho con la mentoría, ¿no? Con ayudar, dirigir. Miren, todos nosotros, hermanita Lore, nos sabemos la historia de cuando Jesús llegó a Capernaum a descansar a la casa donde lo recibían comúnmente. Y entonces los vecinos se enteraron que Jesús había llegado. Anteriormente había calmado la tempestad en el barco donde él estaba durmiendo. Ya había sanado al criado del centurión. Ya había sanado a un leproso. O sea, ya había hecho varios milagros Jesús. Entonces la fama de Jesús ya había crecido. Por eso cuando supieron que Jesús estaba en la casa ahí en Capernaum, fueron a verlo. Pero aquí lo que quiero recalcar es lo que hicieron según Marcos, capítulo 2, porque ahí dice que 4 hombres tomaron a uno de sus amigos, un amigo que tenían en común, el cual estaba paralítico y postrado en una cama. O sea, los 4 amigos tomaron la decisión de ayudar a su amigo. Cada quien tomó una esquina, y como ellos también habían escuchado de Jesús, y ellos también entonces habían creído en Jesús, ellos creían en Jesús, y están viendo la necesidad de este hombre que está paralítico. Nuestros hijos nacen paralíticos. ¿Se dan cuenta? Nuestros hijos nacen paralíticos, tanto carnales como espirituales. Y necesitan al igual que este hombre que no se puede mover, necesita que alguien le ayude. Pero no moverlo a cualquier lugar. ¿O sí? Estos 4 hombres, llenos de fe, lo tomaron y dice que fueron hacia la casa donde estaba Jesús, pero se dieron cuenta que la casa estaba rodeada de mucha gente y no podían entrar. Ahora, ¿se desesperaron? No lo sé. Lo que sí sé es que había oposición, sí. Quizás la gente en lugar de abrirle espacio le cerraron más, ¿no? Como comúnmente es. Estamos en las tortillas, llega alguien y hasta nosotros nos ponemos así. Aquí voy yo. Entonces ellos, fíjense, ahí Dios les permitió tener más astucia, como las serpientes, pero una astucia para bien. ¿Qué hicieron? Se subieron a la azotea, subieron al amigo, hicieron un hueco y bajaron al amigo y lo pusieron bien enfrente de Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Que si realmente amamos a nuestros hijos, que si realmente amamos a nuestros amigos, que si realmente amamos a nuestros hijos espirituales, lo mejor que podemos hacer por ellos es llevarlos a Jesús. Nuestros hijos necesitan de Jesús. Necesitan que alguien los guíe a Jesús. Nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes necesitan que también alguien los lleve a Jesús. Es que, hermanos, debemos entender la mentalidad del pecador.
Acordémonos de nosotros mismos. Cuando en algún momento reconocimos la existencia de Dios y nos reconocimos a nosotros mismos y entonces dijimos, no, yo no tengo perdón de Dios. Y si nada más me fijo en mi maldad, esa maldad, ese pecado, en lugar de acercarme a Dios, me aleja. ¿Por qué? Porque me siento sucio. Y además tengo un paradigma en la cabeza. Creo que a la iglesia van puros santos. Es más, nos los hacen sentir así, ¿no? Porque llegamos por primera vez y nos ven feo. Y este mugroso pecador, ¿quién es? Porque los que están adentro se sienten super mega archi santos. Y esa no es una buena dirección, ¿no? Correcta. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto nuestros hijos como nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros seres queridos necesitan de Jesús. Y tenemos que guiarlos a ellos. Y para ello Dios nos ha dado autoridad. Ahí está. Autoridad. ¿Qué tenían, por ejemplo, los 4? Las fuerzas y las ganas. ¿Quién se las dio? Dios. A nosotros como padres, hablando como padres carnales, padres en la carne, teniendo hijos. Dios nos ha dado una autoridad frente a nuestros hijos. Pero esa autoridad, ¿de dónde viene? De Dios. Exacto. Esa autoridad viene de Dios. Es Dios quien nos la dio. ¿Y para qué dio esa autoridad Dios? Para ejercerla. O sea, no solamente nos da el privilegio de tener autoridad, sino que al tenerla somos responsables de ejercerla. ¿Por qué? A ver, díganme por qué. ¿Por qué es importante ejercer la autoridad que Dios nos ha dado? Ok, porque somos responsables, pero hay algo más todavía. Porque tenemos que guiar. Porque si tú no ejerces la autoridad que Dios te ha dado, alguien más lo va a hacer por nosotros. O sea, siempre es así, ¿manera? O ellos sobre nosotros. O ellos sobre nosotros. Y para allá voy, nada más que se me cerró aquí este celular. De alguna manera le cambié una cosa aquí y se me apaga y se me prende, pero ya, bueno. Entonces la confusión de la autoridad, hermanos, consiste en que nosotros, para empezar, no nos gusta la autoridad. O sea, ahí está un problema. A nosotros no nos gusta la autoridad. Y por otra parte, tampoco nos gusta ser autoridad. No nos gusta conflictuarnos la vida. En lugar de eso, lo que hacemos es negociar en razón a mi comodidad. No me importa dirigir al hijo, lo que me importa es que el hijo esté en paz, para que no me fastidie. ¡Wow! ¿Escucharon? O sea, a mí no me importa corregir, formar a mi hijo, no me importa eso. Lo que yo quiero es que se calle porque me duele la cabeza. Esa es la confusión. O sea, no nos gusta a nosotros la autoridad, pero tampoco nos gusta ser autoridad, porque somos seres caídos. Y entonces, ahí viene el primer problema o la primer confusión. Sin embargo, este es un llamado delegado, es una autoridad delegada. Dios nos ha llamado a ser padres y a ejercer esa autoridad. Pero otra vez, insisto, una autoridad dada por... Ah, ok. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad quien está al mando es Dios. O sea, yo no educo a mi hijo como yo creo que está bien. Y esto es un gran problema, hermanos. Esto es un gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un gran problema? Porque yo no estoy bien. ¿Mandé? Porque yo nunca voy a estar bien. Porque yo nunca voy a estar bien, porque mi criterio puede estar errado. Y es que, hermanos, nosotros tenemos otro defecto tote. Cuando hacemos algo y nos sale bien, creemos que esa es la ley para que salga bien.
Lo que no consideramos es que a veces nosotros hacemos las cosas mal y Dios en su infinita gracia las corrige. O sea, puede haber un padre que fue estricto, golpeador, o sea, igual, tomador y parrandero, pero con sus hijos fue estricto. ¿Y qué creen? Y sus hijos salen bien, profesionistas, responsables y demás. Y el padre orgulloso, se dice, es que así se educan a los hijos, a golpes. O sea, de verdad es que hay gente así, que cuando algo le sale bien, cree que la forma en la que lo hizo entonces fue la correcta. No se pone a pensar en lo que dije, que muchas veces es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y eso es verdad. Miren, alguna vez yo dije, ¡ay, qué bonita niña! Qué bueno que salió así, tan entregada a Dios y demás. Hay que felicitar a su papá. Y un anciano me dijo, no, a su papá no, a Dios. Porque seguramente su papá se ha equivocado. Y seguramente sí. Y si nuestros hijos a veces no salen tan mal, no es por nosotros. Es por la gracia de Dios. Pero espérense, no canten victoria. Aparentemente estos muchachos están bien, pero no es verdad. Si los observamos con cuidado, despacito, pueden ser exitosos en algo, pero no saben relacionarse, porque su papá no les enseñó esa parte. No fue un padre que guió, solo fue un padre que corrigió lo externo para que a él no lo fastidiara. Ese es el conflicto de la autoridad. Por eso es importante saber que quien nos ha dado la autoridad es Dios. Y el que dice cómo debemos de educar y dirigir a nuestros hijos es Dios. Es Dios. Nosotros confesamos, hermanos, que esta Biblia es palabra de Dios. Amén. Amén. Y por lo tanto es la única regla de fe y conducta para nuestra vida. Pablo a Timoteo le dice, ¿no? ¿Cómo le dice, Ginita? Pablo a Timoteo respecto a la Biblia. La Escritura es inspirada por Dios. Y hay una utilidad. ¿Útil para qué? Para instruir, para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Fíjense, en justicia. Porque para empezar, lo que hizo el pecado es hacernos injustos, totalmente. No somos equitativos, no somos capaces de amar a nuestro prójimo, de verdad. No, ni siquiera somos capaces de amar a nuestro hijo. En serio. A veces lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque la sociedad así lo impuso. Porque bueno, mi padre también tuvo hijos y pues yo tengo hijos, pues tengo que hacerme cargo de mis hijos, pero no entendemos cuál es realmente la responsabilidad y quién nos las delegó. Nuestra responsabilidad a tener hijos es llevarlos a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, que ellos tengan un encuentro personal con su Salvador, el cual les va a guiar toda la vida y los va a cuidar, y no se van a apartar de ese camino que nosotros les habremos enseñado, y lo tenemos que hacer conscientemente, porque inconscientemente estamos enseñando otro camino. Miren, por ejemplo, llegan los hijos de la escuela y le dice Lluviecita, ¿no? Ya llegaron chamacos. No tenemos tantos chamacos, nada más es un ejemplo. Les hice brócoli con queso fundido y unos champiñones ahí. Pero si no se les antoja, ¿qué quieren comer? Ay, bueno, ahorita. A ver, pásame el teléfono. Lo bueno que tenemos a Canela, o sea, una perrita, que se coma el brócoli que los hijos no se quisieron comer. Parece como que muy moderno eso. Los papás toman en cuenta a los hijos, ¿sí o no? Ay, hijito, ¿qué quieres comer? Mira, te hice esto que es sano, que yo sé que es sano, pero si tú no lo quieres comer, no lo comas. ¿Qué quieres comer? Te hago lo que tú quieras, chiquito. A ver, ¿qué mensaje le estamos dando realmente al hijo? Que él manda, ¿no?
que los padres solamente proponen. Solo proponen los padres. Y quien toma la decisión son los... Y eso es cuando están chiquitos. Y véanlos, porque es así. Y esto es un problema horrible, porque luego los jovencitos, los niños como sea ya, y se lo comen, pero los jovencitos que ya te miran feo y te voltean a ver y te dicen, no, no quiero, y te retan, no, en serio, ¿a poco no, hermana? Ya los que tenemos jovencitos lo vemos, lo sabemos. No, es que, hermano, me espanta, siento que me quiere golpear. Sí, de verdad, siento que me quieren golpear. Y miren, somos tan carnales que entonces yo hago una cara más fea. Digo, ¿qué te traes? ¿Qué? ¿No te gustó que te dijera eso o qué? Y entonces él se revela más. Fíjense, otra vez, ¿qué mensaje le estamos dando? ¿Qué autoridad tengo? En lugar de bajarle su temperamento, su carnalidad, su paganismo, su falta de Cristo, me estoy portando igual que él, como un vil pagano, al tú por tú. Es lo que siempre yo luego de repente digo a los papás, no negocien con los hijos. O sea, los hijos son hijos, están bajo nuestra autoridad y nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Eso también hay que recalcarlo, porque un padre que no está bajo la autoridad de Cristo, ¿cómo lo va a guiar? ¿Qué le va a enseñar? ¿A dónde lo va a llevar? Claro, no lo va a llevar a Cristo porque este padre no está en Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Ahora, a diferencia, porque eso también lo he recalcado. Hijo, te hice brócoli, el día de hoy vamos a comer brócoli, así como dije, ¿no? Sé que no te gusta mucho, pero lo necesitas comer, es importante. Mañana haré algo que te apetezca más. Y sí, hermano, se lo comen. O sea, me consta. Porque ya a cierta edad empiezan ahí a dejar a un ladito que el chicharito, que el champiñoncito, porque al señorito y a la señorita no le gusta la cebollita, así. Entonces, hay que explicarle. Es bien para ti. No siempre vamos a comer lo que nos gusta. Es importante comer también lo que necesitamos, lo que nos nutre. O sea, dirigir, corregir. Con la palabra. No ser biblicistas tampoco, eso no está muy bien. O sea, biblicista es aquel que utiliza la Biblia como pretexto para estar regañando a todo el mundo. O sea, a veces cabe. Hay que ser también ahí muy prudentes. Aquí me encontré un ejemplo que no me gustó mucho, pero en cierta forma trata de ilustrar algo. Lo voy a decir, pero la verdad no me gusta mucho, y lo voy a decir porque ahí está, el autor lo escribió, ¿no? El niño hace algo malo, el padre se da cuenta. Entonces el padre, que ha sido delegado por Dios en autoridad, y que él tiene autoridad, y que él sabe que tiene que corregir al hijo, se acerca y le dice, oye, has hecho algo que no está bien, ¿estás consciente? Sí, estoy consciente. ¿Qué dice Dios que debo de hacer ante esta situación? Ahí dice, pegarme. Recuerden que yo ya no estoy de acuerdo con los golpes, porque un golpe nunca es en amor, siempre hay una expresión de ira, de coraje. Pero bueno, él lo dice ahí, ¿no? Yo lo puedo cambiar por corregir. La Biblia dice que te tengo que corregir, es cierto. Si no te corrijo, yo también voy a estar en desobediencia con Dios. Así como tú desobedeciste ahorita a Dios al hacer eso, si yo no te corrijo, yo también caigo en eso. Así que, hijo, la corrección es esta. Digo, yo no golpearía a mi hijo. Pastoreo su corazón. Le hago entender que falló porque no miró a Cristo. No lo tomó en cuenta. Porque eso sucede. Nosotros fallamos porque no consideramos a Jesús. Es más, cuando pecamos, hacemos como que Jesús no nos ve. Y después de pecar, ya venimos todos avergonzados. Y le decimos, ¿va que no viste? Claro que vio. Avergonzados. Venimos al Señor. Hermanos,
tenemos que corregir a nuestros hijos, porque Dios nos ha dado ¿esa qué? Así que es un llamado de parte de Dios, y ahí ya vimos los textos. El de Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, está hablando de Abraham. El contexto es cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿eh? Ese es el contexto. Y Jehová dice, ¿por qué le voy a ocultar esto que voy a hacer a mi amigo Abraham? Y entre ellos está Dios, está el ángel de Jehová y está otro ángel. Están hablando y dicen, es que, así literalmente, ustedes lo leyeron, Abraham va a enseñar a sus hijos que me honren, que me amen, que me respeten, que me sirvan. ¿Por qué le voy a ocultar algo a él si él va a educar, va a dirigir a sus hijos? Fíjense, es importante que nosotros como padres contemos la revelación de Dios en todo momento, y que además diga, es que Él lo va a enseñar, que Él nos enseñe cómo educar a nuestros hijos, porque Él sabe que lo vamos a hacer. Porque hermanos, a ver, Yamsir, ¿a ti te gustaría enseñar a alguien y que no practique lo que le enseñas? Estarías perdiendo el tiempo, ¿no? Yo sentiría que estoy perdiendo el tiempo. Ahí le estoy enseñando a mi hijo a multiplicar, le estoy enseñando a mi hijo los días de la semana, y no se los aprende. Entonces, yo me siento que no está aprovechando el tiempo. Y debe de hacerlo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces Dios, cuando le dice, cuando está hablando ahí, dice, es importante que le digamos a Abraham todo esto, porque Él le va a decir a sus hijos. Dice, Dios dice que el propósito es para que los israelitas, sus hijos y los hijos de sus hijos, teman al Señor. Fíjense, tenemos que decirle tenemos que decir esto para que Abraham se lo enseñe a sus hijos. Le diga a Abraham lo que yo hice con Sodoma y con Gomorra, para que sus hijos me teman. O sea, Dios está educando al pueblo, Dios está educando a sus hijos, y lo está haciendo a través de el padre, que en este caso es Abraham, y lo va a hacer también a través de circunstancias. Esto es importante. Cuando en casa llegan momentos de crisis, es momento de enseñarles a nuestros hijos que en momentos de crisis la solución es Jesús. Que en momentos de problemas, de enfermedad, la solución primaria es Jesucristo. Eso es lo que subraya aquí. Y ya luego ahí en Efesios capítulo 6:4 dice que nos manda a educar a nuestros hijos, amonestarlos e instruirlos, pero sin llegar al punto de exasperarlos. ¿Qué significa eso, Julio? Exasperarlos. ¿Hacerlos enojar? Bueno, sí los vamos a hacer enojar, pero, o sea, sí, provocarlos a eso, ¿no? Es que a veces también como padres llegamos a ser, hay una palabrota, llegamos a ser muy necios, ¿no? Necios para con nuestros hijos. Pero a veces no nos damos cuenta, porque también entra nuestra necedad. Ahí es donde tenemos que hacer un alto y decir, Señor, ayúdame. Estoy muy enojado. Estoy incontrolable. No sé cómo actuar. Esto es para que lo fusile. Y ya te calmas. Tienes que corregir. Alguien dice, en caliente, porque si lo dejas pasar ya después no dices nada. No. Pues es cuando tienes que decirlo. Cuando estés tranquilo, cuando estés en paz, es cuando tenemos que corregir. Y corregir en el nombre de Dios. Porque si yo no te corrijo, el que va a ser corregido va a ser, y Dios me va a corregir a través de ti. Y yo no quiero eso. Si robó algo, regrésalo. Porque si no, a mí me va a corregir Dios metiéndote a ti en la cárcel. O que alguien te mate por agarrar lo que no es tuyo. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí.
pero sin llegar al extremo de que nuestros hijos pierdan la confianza, el amor y el respeto hacia nosotros. Tenemos que cuidar mucho eso. Así que, hermanos amados, tanto nosotros como nuestros hijos están siendo llamados a la obediencia. Tanto nuestros hijos como nosotros, hermana Lore, tenemos que ser obedientes. Y además, hermanos, tenemos que confiar en lo que hacemos, porque a veces también nos medimos con otros padres. Nosotros tratamos de que nuestros hijos tengan una dirección correcta en razón a la Biblia, y de repente otros padres que no tienen a Dios, que no consideran a Dios, le están dando otra educación a sus hijos, y nuestros hijos nos cuestionan a nosotros. ¿Por qué el vecino deja que sus hijos, mis amiguitos, hagan esto que tú no me dejas a mí? Y entonces en algunos padres viene ahí la confusión. ¿Será que me estoy pasando? O sea, es que, hermano, ¿y por qué no trajo a su hijito? Ay, hermano, es que el vecinito le dijo que si se quedaba a jugar. Y la verdad, como todos los domingos lo traigo, pues un dominguito al año. ¿Cómo ven eso? ¿Qué le estamos aventando ya? Estamos faltos de fe, completamente. Nosotros estamos mal, porque estamos pensando entonces que aburrido, que se distraiga tantito, que sea normal tantito. O sea, ¿cómo? ¿Eso es normal? De verdad, mi hijito me llegó un día así, hermanos. Me lo dijo, ¿va, papi? ¿Me lo dijiste? Mis amigos los domingos sus papás se los llevan al balneario a nadar y todo eso. Y entonces yo le dije, es que ese papá un día antes se fue de por 8, llegó en la madrugada, y para que su esposa no lo regañara, le dijo, vamos a nadar, arregla a los niños. Y por eso tu amiguito pues se fue a nadar. Pero en la noche hubo discusión. Ya él lo está haciendo nada más para amortizar su conciencia, pero no hay amor. Además, Dios dice que tenemos que honrarlo un día, conscientemente, y ese día es este día. ¿Quieres? Acuérdate, nosotros salimos otros días donde otros no pueden, cuando nosotros podemos, y Dios nos permite hacer. Y también le explicaba que Dios nos permite tener bendiciones que humanamente no podríamos tener ni alcanzar, que eso nos lo da Dios porque nosotros hemos aprendido a honrarlo, porque aún sin honrarlo nos da cosas, nos muestra su amor, honrándolo aún más todavía. Así que, mis amados hermanos, es un mandato para llevar a cabo. Y bueno, ya terminando, mis hermanitos, vamos entonces a definir qué es paternidad. ¿Qué será la definición paternidad? Dice, el hecho de reconocer que Dios te ha llamado para funcionar como su agente define tu tarea como padre. Ahí está. El hecho de reconocer que Dios te ha llamado para que tú funciones como su agente define tu tarea como padre. O sea, nuestros hijos no son nuestros hijos, son creación de Él. Y nos lo ha dado, nos lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros a su vez lo llevemos a Él. Esa es nuestra responsabilidad, llevar a nuestros hijos a Cristo. Y también espiritualmente nuestra responsabilidad es llevar a todos los que amamos a Cristo, cuidándolos, guiándolos y demás. Así que tenemos ya los objetivos claros. Debemos ser humildes y no debe de haber lugar para el enojo. No debe de haber lugar para el enojo en la corrección, ¿no? Cuando nos enojamos psicológicamente,
no estamos capacitados para resolver problemas adecuadamente. Por eso es que se contrata a directores, a personas que saben controlar su temperamento, de veras, que no son explosivos ni nada de eso, que saben controlarse, porque la idea es dirigir. Imagínense, nosotros padres que no sabemos controlar nuestro temperamento frente a nuestros hijos, que tampoco lo saben hacer, nos agarramos a golpes ahí. De veras, no debe de ser eso. Y todo esto, hermanos, ¿cómo va a beneficiar a nuestros hijos? Terminamos. ¿Cómo beneficiaría a nuestros hijos? ¿Cómo beneficia a nuestros hijos el que nosotros les demos una correcta dirección? Que por lo menos no van a estar tan traumados como nosotros. Por lo menos ellos van a encontrarse con Jesús de una manera más directa, y lo van a hacer en compañía de sus padres, que somos nosotros, con la paciencia y con el amor adecuado. Así que, resumiendo, hermanos, siempre tenemos que ir al corazón del problema. El niño necesita a Jesús. Debemos también tener en cuenta que todas las experiencias que un niño tiene también lo van moldeando, pero no es contundente, porque también el niño interpreta. Por eso necesita el niño dirección, y esa dirección nos la ha dado a nosotros Dios a través de la autoridad. Nosotros tenemos autoridad para con nuestros hijos, pero esa autoridad nos las ha delegado Él. Por lo tanto, Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, tanto espirituales como en la carne. Hermanos amados, los veo así con las caras así de... Hermanos, descansen. Si hasta el día de hoy nos hemos equivocado, ¿qué creen? En Cristo tenemos una vez más la oportunidad de corregir las cosas. Hoy podemos decirle al Señor: Señor, quizás no he sido el padre que tú quieres que sea para mi hijo. Quizás no he tenido el cuidado que tú quieres que tenga para mi hermano en la carne, o mi vecino, o mi amigo. Te ruego que me perdones y me ayudes, capacítame tú. Reconozcamos, hermanos, que si nos hemos equivocado tanto es porque también nosotros necesitamos a Jesús. Vamos a orar. Descansen en Él. Padre, descansamos en ti, Padre, porque tú viniste a corregir, porque tú mandaste a tu Hijo a corregir las cosas. Señor, gracias, Padre, porque no nos has abandonado a nuestra suerte. No nos has abandonado, Señor, a nuestra miseria. Aunque nuestros padres no han tenido el conocimiento de ti, el adecuado, el correcto, el necesario. Han hecho su mejor trabajo, su mejor esfuerzo. Han errado, sí. Pero te agradecemos, Señor, porque tú no nos permitiste perdernos. Porque nuestros padres no nos perdieron. Porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, fue abandonado por ti. Gracias, Señor, por cuidarnos cuando éramos niños. Gracias, Señor, porque muchas veces, aunque estuvimos en riesgo, tú estuviste siempre ahí al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque tú fuiste nuestro papá. Ahora, papá, queremos suplicarte que nos uses como padres a nosotros. Enséñanos a ser padres, a ser los padres que tú querías para nosotros y que tú quieres para nuestros hijos. Ayúdanos a ser el amigo que tú quieres para el amigo. Ayúdanos a ser uno de esos 4 que estén dispuestos a cargar la cama para traer a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestro vecino a ti. Padre,
úsanos. Gracias por la responsabilidad que nos has dado. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos, Señor, a actuar sabiamente en tu nombre, a obedecerte, a buscarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén.